personas creen que la salud es ausencia de dolor, pero nosotros, aquí en Pensamiento Positivo, creemos que es mucho más. Hoy nos formulamos varias preguntas. ¿Hasta qué punto consumir azúcar es peligroso? Yo le pregunto también, ¿ha perdido su instinto natural a la hora de alimentarse? ¿Come cuando tiene hambre o solo porque es la hora? Le pregunto también, ¿bebe demasiada agua? ¿Comemos en exceso? Y también nos vamos a preguntar, ¿qué implicaciones tiene que consumamos de 2 a 3 veces más de proteínas de las que necesitamos para vivir realmente? Nos preguntamos hoy en Pensamiento Positivo, ¿qué hay que hacer para mantener un cuerpo limpio y sin toxinas? El estado natural de nuestro cuerpo es la salud, así que cuando no gozamos de ella, hemos de hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro cuerpo a curarse, a recuperarse? Hoy charlaremos de cómo llevar una vida realmente sana, de cómo incluir la armonía en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra alma. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre, Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Bueno, pues buenos días, bienvenidos a Pensamiento Positivo. Hoy vamos a hablar de un libro, Un cuerpo para toda una vida, un libro de Chumari Alfaro en el que reflexiona sobre qué hay que hacer para mantener la salud, para llevar una vida plena. Pensemos que el cuerpo, de alguna manera, es la casa, es el templo de nuestra vida, así que nos interesa cuidarlo. Hoy nos vamos a hacer preguntas. Bueno, ¿de alguna manera tenemos salud? ¿Usted cree que porque no le duela nada tiene salud? Quizás sea que sí, quizás sea que no, y de esto vamos a charlar. ¿No tiene ninguna enfermedad pero no se siente completamente feliz? Este programa le interesa. Hablamos con Chumari Alfaro en 2 o 3 minutitos. Estamos en Punto Radio, son la 1:08 de la tarde. Tenemos un número de teléfono, el 900-106-106, donde le invitamos a que nos formule una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Chumari? No sé, ¿tiene alguna duda con respecto a su salud? Háganosla. Estamos en la tertulia con Raúl de la Rosa, con Chumari Alfaro y con Javier Urra, que está aquí con nosotros. Buenos días. Estoy encantado, en un pensamiento positivo, viniendo de una reunión con consejeros y con temas de interior y seguridad, con un tema internacional de seguridad ciudadana, y en otro día bonito esperando la lluvia, pero muy a gusto. Pues en unos minutos estamos contigo. Claro que sí. Seguiremos con Juan Carlos Cubeiro, que nos recomendará una película, y acabaremos el programa con Borja Vilaseca, que estrena hoy sección en Pensamiento Positivo. Les esperamos, 900-106-106, nuestro Facebook Pensamiento Positivo, o el mío propio, el de Sergio Fernández, y recuerden además que pueden ver todos los programas de Pensamiento Positivo en nuestro canal de YouTube y también en el Facebook. Traemos una cámara y los grabamos. Arrancamos ya mismo. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Y vamos como siempre con 3 claves para encuadrar el tema del día. Hoy hablamos de alimentación de un cuerpo para toda una vida. 3 claves. La primera, la palabra exceso. Podría ser una de las que mejor define a la alimentación actual. Pensemos que hoy en día, en sociedades occidentales, consumimos proteínas en una proporción de 2 a 3 veces mayor de las que realmente necesita nuestro organismo para sobrevivir. Y esto tiene graves repercusiones. De ello charlaremos en unos minutos. La segunda clave del día, pensar en una palabra clave para mantener la salud, las toxinas. No solo habla de esto Chumari Alfaro en su libro, sino que la medicina tradicional india, el Ayurveda, pues nos reflexiona sobre este tema. ¿Cuál es la clave? Que la presencia de toxinas en el organismo es la base fundamental de nuestras enfermedades. ¿Qué se deriva de esto? Que tenemos que mantener nuestro cuerpo limpio. El estado natural de nuestro cuerpo es la salud. Si nosotros no hacemos nada para entorpecerlo, nuestro cuerpo estará sano. Así que pensemos en esto, en que la acumulación excesiva de tóxicos agota la capacidad de limpieza de nuestro organismo. Y por último, una idea yo creo que también importante a la hora de reflexionar sobre la salud, la idea de los síntomas. Vivimos en una sociedad que está obsesionada con acabar con los síntomas, mientras que el cuerpo, a través de los síntomas, en muchas ocasiones se está curando. Y yo lo que invito es a que nos preocupemos por la causa. Es decir, nos duele la cabeza, en lugar de ir corriendo a tomarnos una aspirina, ¿por qué no preguntarnos qué está ocurriendo? Y esto con muchas otras enfermedades. Los síntomas son mecanismos que el cuerpo emplea para deshacerse de las toxinas que le sobran. Yo sé que cuando tenemos síntomas son incómodos y tratamos de deshacernos de ellos, pero yo lo que invito es a que reflexionemos más sobre las causas. Hoy hablamos con Chumari Alfaro, que afirma en su libro que se pueden llegar a vivir
140 años si mantenemos nuestro cuerpo limpio. ¿Quieren saber cómo? Yo también. Vamos con Chumari Alfaro. Chumari, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí en un pueblecito de Tarragona que se llama Altafulla, en un centro al natur maravilloso que está muy guay y con un día estupendo, pues te puedes imaginar. Muy bien. Chumari, ¿cómo vas a vivir 140 años? Cuéntanos el secreto. Pero si lo has dicho tú muy bien, es curioso cómo en pocas palabras has podido resumir, digamos, la filosofía, ¿no?, de la teoría que hay de que perfectamente podríamos vivir 140 años. Si no vivimos 140 años es porque nos lo hemos bebido, nos lo hemos fumado o nos lo hemos comido. Uh-huh. Entonces ahí está la diferencia. Y luego el programa Pensamiento Positivo me parece muy de acuerdo también con el libro, porque cuando uno no tiene un pensamiento positivo está enfermo. No solamente es la salud, la ausencia del dolor. Cuando una persona está... Generalmente todas enfermedades, o casi todas, por no decir todas, empiezan por cansancio. Luego puede ir acompañado de insomnio. Y luego también hay aptitudes en la vida que nos hacen también estar enfermos, como por ejemplo la injusticia. Uh-huh. Por ejemplo, cuando una persona es injusta, está enferma. Cuando una persona tiraniza a sus semejantes, también está enferma. Cuando una persona no es capaz de entender que lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el otro, está enferma también. No solamente por comer, por fumar, por beber en exceso y no hacer deporte, sino hay muchas aptitudes en la vida que nos hacen estar enfermos. Más, todas las enfermedades, absolutamente todas, y aquí sí que quiero recalcar, tienen una base psicosomática. Muy bien. Una pregunta, Chumari. ¿Tú eres vegetariano? No. Y fíjate, en el libro hablas mucho bueno, pues de los problemas que puede acarrear el consumo excesivo de carne y pescado. Sí. ¿Podría derivarse? Tenía ganas de hacerte esta pregunta porque a tenor de la lectura de tu libro podría concluirse esto. No, para nada. Yo la verdad es que sí que cuido muchísimo mi alimentación. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que estoy aquí en Altafulla porque tengo unos amigos, Eva y José, sí. Y siempre que vengo de allí les gusta que traigan cosas de allí, quiero decir, de mi tierra, de Pamplona, y les he traído cogollos de Tudela, Qué ricos. Les he traído espárragos, les he traído alcachofas, les he traído guisantes, les he traído ajos tiernos y les he traído boletus edulis. Entonces yo hago un plato que es a base de estas verduras, luego lamino un poquito de jamón ibérico y unos huevos escalfados, ¿de acuerdo? Sí. Macrobiótica también suelo tocar bastante, en casa solemos tomar mucho, sobre todo en invierno, sopas macrobióticas de miso, etcétera. Pero también te puedo decir que ayer nuestro amigo José y Eva nos preparó un carpaccio de un lomo solomillo de buey o no sé lo que era, con un poquito de queso y estaba buenísimo y yo lo comí, yo lo probé. Sí que es cierto que comimos también piparras, que son unas guindillas verdes que son muy típicas allí en mi tierra. Se nos está haciendo la boca agua, Chumari. Unos boletus edulis a la plancha y unos cogollos de Tudela con sal maldon, un poquito de vinagre de arroz, exquisito, con un aceite de oliva. Lo único que Chumari no ha mencionado son unos buenos pimientos, ¿no? Rojos. También, además ahora es la época, ¿eh? Ahora es la época. Claro. Yo es que soy navarro, soy de Estella y estoy escuchando. Ahora es la época, sí, claro, señor. Entonces sí, tenemos señor. unos pimientos que también hay que hacer afición. Efectivamente, ahora es la época. Ahora precisamente es cuando tú vas a los pueblecitos y tienen allí unas máquinas especiales para asarlos y te los venden ya asados, ¿eh? Exacto. Luego tú los pelas en casa y los metes en bolsitas y los vas congelando. Eso es ser sano. ¿Eh? Que eso es ser sano, pero hoy me decía el vicepresidente primero de Navarra el problema que hay con el alcohol y la gente joven. Sí. El otro día
hicieron pruebas a 500 personas a las salidas de distintas fiestas y dieron positivos, no me hagas caso, 480, 490 de distintos consumos, es decir, Sí. alcohol y otras drogas. Esto es la parte Y este negativa. sería, fíjate, el tema de las toxinas, sobre el que quiero Claro. que reflexiones, Chumari, que nos hagas Sí. este favor de explicarnos un poco por qué es tan importante no introducir toxinas, ya sea en forma de alcohol, ya sea en forma de alimentos indebidos, ¿no? O sea, el estado natural de nuestro cuerpo es la salud. ¿Por qué Sí. las toxinas es tan importante mantenerlas alejadas de nuestro cuerpo, de Pues nuestro mira, organismo? te voy a poner un ejemplo con el coche. Tú imagínate que vas a ir, no sé si estás casado, tienes pareja, me da igual, pero cualquiera de nuestros oyentes que nos esté escuchando, que tenga que hacer un viaje de 500 kilómetros y Sí. le sale que el aceite está mal, ¿no? Que hay que cambiar de aceite. Ese aceite que tiene una gran cantidad de toxinas, una gran cantidad de partículas, una gran cantidad de suciedad que se ha ido depositando, Sí. puede a la larga, si haces esos 500 kilómetros sin cambiar el aceite, dañar partes vitales de ese motor que va a hacer que ese coche funcione perfectamente. Las toxinas en nuestro organismo, además de producir una acidosis metabólica muy alta, lo cual quiere decir que envejecemos 3 veces más rápido, al cuerpo le cuesta trabajo deshacerse de ellas. Entonces tenemos que ayudarle para que éstas no se acumulen y a la larga produzcan enfermedades que incluso podrían llevarnos a ser muy serias. Y además, la calidad de vida que nos dan estas toxinas es tan sumamente baja que uno se nota la cabeza cargada, las piernas pesadas, se apura, o sea, se asfixia, se agota, se agobia continuamente, perdón. Y- Entonces, todo esto, a veces, si haríamos lo que, por ejemplo, hacemos con el coche, ¿no? Dejar limpiar nuestro organismo, hacer ayunos para limpiarnos y todos los sistemas que tenemos, como es el sanguíneo, como es el circulator, el digestivo, el osteoarticular, el sistema nervioso, porque muchas veces hablamos de la sangre y tal, pero el sistema nervioso también se intoxica y también lo tendríamos Chu- que depurar y limpiar. Chumari, Y pero una desintoxicar. pregunta, ¿cómo hacemos esto en la práctica? ¿Cómo mantenemos estos sistemas limpios? Dinos un par de claves que nuestros oyentes hoy sábado puedan poner en práctica si les está pareciendo sensato esto de lo que estamos hablando. Vale, genial, pero ¿cómo lo llevo a tierra? Bueno, ¿Cómo me mantengo limpio? hay muchas formas de hacerlo, pero vamos a hacer unas formas muy sencillas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para que la gente no se agobie y vea una forma fácil de hacerlo, por ejemplo, vamos a empezar con el elemento vital en nuestro organismo, que es la sangre. A través de la sangre sabemos que hay plaquetas, hay glóbulos rojos y hay glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Sí. Las plaquetas nos aglutinan para que no haya una hemorragia, los glóbulos blancos nos defienden y los glóbulos rojos son los que transportan el oxígeno a todas y cada una de nuestras células para que se nutran. Y digo a todas y cada una de ellas, ¿de acuerdo? Sí. Bien, entonces imagínate que el lunes alguien quiere hacer caso a Chumari. Pues bueno, simplemente se tiene que comprar una sandía. Comprarse una sandía Ujú. grande y quedarse todo el día a sandía. Es la fruta que más agua tira del cuerpo, que saca agua del cuerpo. Quiere decir, cuando tomamos sandía, tiene una función diurética muy importante y es la fruta que más limpia la sangre. Por lo cual, todas aquellas personas que tengan colesterol, ácido úrico y diabetes, porque curiosamente la sandía, el diabético la acepta, la asimila perfectamente lo pueden hacer. Y con esto simplemente, cada vez que nosotros llega un lunes, haríamos una limpieza de toda la semana anterior que hemos estado comiendo, respirando, etcétera, veríamos cómo al cabo de mes y medio, no más, un cambio muy importante en nuestra piel, en nuestras uñas, en nuestro pelo, en nuestras digestiones, en nuestras deposiciones, en todo. Y todo el lunes Porque a base de sandía, Chumari. todo el día, solamente Desde sandía. por la mañana hasta por la noche. Hasta la noche, efectivamente. Fíjate, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde que nos levantamos, café, tostadas, no sé qué, a media mañana un tentempié, la comida, luego a la tarde con los amigos igual tomamos algún vinito, alguna cosa, Sí. pim pam, unas olivitas, unas patatas y luego a la cena. No dejamos descansar a nuestro organismo. Entonces, si hacemos esto, esa energía que va a utilizar en metabolizar todo lo que estamos ingiriendo,
va a descansar y va a aprovechar en eliminar y en ayudarse a deshacerse de esas toxinas. Y si además le ayudamos tomando sandía, sería algo maravilloso. Pero imagínate que no tienes ningún problema circulatorio y tienes muy bien la sangre. Pues podemos coger papaya, que además de limpiar desde que entra por la boca todo el sistema digestivo, contiene la papaya la enzima digestiva antiinflamatoria más poderosa que se conoce en la naturaleza. Los científicos aún no han conseguido descubrir una enzima digestiva antiinflamatoria más fuerte, más potente que la papaya, por lo cual todas esas personas que tienen desde problemas en el esófago, como puede ser hernia de hiato, úlceras, gastritis, estómagos con difíciles digestiones, colon irritable, úlcera de colon, rectocolitis ulcerosas, etcétera, etcétera. Y además, si tienes problemas inflamatorios como es reuma, artritis, artrosis, tal, estás tomando una enzima digestiva que encima tiene un efecto antiinflamatorio. Yo no sé si recordaréis la historia cuando al Papa le recomendaron tomar todos los días como medio kilo de papaya, la mejoría que tuvo en su artrosis de cadera. ¿Os acordáis de esta historia bonita que contaron? Chumari, una pregunta antes, es que se nos va el tiempo, quería hacerte otra pregunta antes de que entren llamadas de los oyentes. Háblanos del instinto, fíjate, mencionas otro tema en Un cuerpo para toda una vida. En origen el hombre poseía un instinto, los mismos que los animales tienen, que le llevaba a alimentarse de una manera sencilla pero muy inteligentemente. Es curioso como cuando fue perdiendo poco a poco el instinto y ganando en inteligencia, la inteligencia la utiliza más para satisfacer sus caprichos, más que sus necesidades. Y es entonces cuando enferma, porque hasta entonces no enfermaba. Lo mismo que los animales en libertad nunca están enfermos. Beben cuando tienen sed y comen cuando tienen hambre, y nunca enferman. Y cuando enferman es porque el hombre ha mediatizado en su territorio, porque ellos, el instinto les lleva rápidamente a comer hierbas o a vomitar y se limpian, se hacen una cura, se hacen, incluso ayunan también los animales. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando empieza el hombre a enfermar, lo que cree es que el médico le va a salvar de la natural consecuencia de todos los excesos que ha hecho y se olvida de la práctica de la virtud. Cuando el médico, evidentemente, tenemos que ir, por supuesto, cuando enfermamos, pero tomando conciencia de que podemos perfectamente evitar ir al médico si utilizásemos ese instinto que en origen teníamos y que hemos ido sustituyendo por la inteligencia, porque comeríamos cuando tendríamos hambre y beberíamos cuando tuviéramos sed. Yo oigo barbaridades, y digo barbaridades aunque lo digan los médicos, cuando dice que hay que beber 3 litros de agua. Sí, esto lo comentaste. Nadie sabe la barbaridad y el error tan grave que comete el médico que dice que hay que tomar 3 litros de agua diario. Ningún animal toma agua. O sea, nos tenemos que fiar de nuestro instinto, ¿verdad, Chumari? Efectivamente, si tú tienes sed, tienes que beber agua hasta saciar tu sed. Eso es como aquel que está enfermo y le dice, no, ahora te vas a poner a trabajar a picar piedra. Es lo que le dicen a un señor que está enfermo tiene que beber 3 litros de agua. Por el amor de Dios, más vale que un médico muy prestigioso, español, y para más señas de Cataluña, dijo, yo no estoy muy de acuerdo con mis colegas cuando a un enfermo le dan más trabajo, dando a entender que a un riñón enfermo, a un riñón con piedras, con arenilla o con cualquier otro tipo de problema, lo primero que te dicen es beber agua. Por el amor de Dios, vamos a guiarnos por la lógica animal que tenemos, por ese instinto que aún tenemos en nuestro cerebro arcaico, primario, que aún está ahí, que no nos diferencia mucho de los animales. Dejémonos guiar por este instinto y beberemos cuando tenemos sed, Chumari, y comeremos cuando tengamos hambre, y descansaremos cuando estemos cansados. Nos hablas del instinto, pero por ejemplo, muchas personas por instinto o aparentemente por instinto desean comer dulce. Este es otro de los temas que mencionas en Un cuerpo para toda una vida y tenemos 30 segundos, Chumari, para que nos demuestres por qué no hay que tomar tanta azúcar. Bueno, porque evidentemente el azúcar es el ladrón del calcio. Y segundo, no voy a generalizar, pero sí voy a puntualizar algo. Las personas que tienen una necesidad imperiosa de tomar dulces o chocolates y tal, digo imperiosa, y continua, son personas que intentan satisfacer por la boca
una dulzura que la vida no les da. Cuando analizamos y biodescodificamos a estas personas, generalmente lo que intentan es satisfacer por la boca algo que en la vida no encuentran, el dulzor, el cariño, el calor, el acogimiento. Y es muy característico esto, cuando rascas un poquito en las personas. Sí. Cuando en consulta vienen y me dicen, no, es que yo no puedo terminar de desayunar, o después de comer, o antes de irme a la cama, y chocolate, y dulce, y una no sé cuántos, y me tengo que tomar unas pastas. Y yo le pregunto, ¿qué hay detrás de esa necesidad? ¿Qué es lo que realmente quieres satisfacer? ¿Qué necesidad biológica tienes que en tu vida no es satisfecha e intentas satisfacerla por la boca? Chumari, y rápidamente llegan al resentir. Chumari, tenemos una pregunta. Rosa nos llama desde Asturias. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Puedes formular la pregunta que desees a Chumari. Bueno, nada, era primero felicitarle por todo lo que hace y lo que lleva haciendo de tantos años que le sigo. Y bueno, mi problema es que ahora mismo, bueno, yo siempre fui bastante positiva y ahora mismo estoy que me caigo por los suelos anímicamente. Uh-huh. No sé si estaré un poco depresiva. Sí. Realmente me encuentro muy cansada. Lo vas a saber enseguida. Perdona, Rosa, me has dicho que te llamas, ¿verdad? Sí. Mira, la depresión no es ni más ni menos que el mensaje que el inconsciente nos manda al cuerpo para que abandonemos el camino de solución que hemos tomado ante un conflicto que has vivido. Te lo repito de una manera más sencilla. Tú has tenido un problema en tu vida, seguro, porque si no, no estarías con ese estado de ánimo. Entonces, en esa situación conflictual que tú has vivido, ese problema que tú has vivido, a ti te ha provocado una emoción. Y esa emoción te ha llevado a tomar una solución, un camino de solución. Pero como el inconsciente ve que estás equivocada en ese camino que has tomado de solución ante el conflicto que has vivido, te manda la depresión. ¿Para qué? Para que te desanimes y no sigas por ese camino. Qué interesante esto, Chumari. Porque de esta manera, al cambiar, al menos habrá una revolución en ti. No sabemos si volverás otra vez a la depresión, pero lo que sí te digo es que el inconsciente es muy inteligente y siempre nos protege. Y te está diciendo que el camino de solución que has tomado ante ese conflicto que has vivido y esa emoción que te ha provocado, que la tienes tú dentro, que la has secuestrado, abandones el camino, porque es la forma de que el inconsciente de decirte que estás equivocada para solucionar la vivencia, el conflicto que has tenido. Pues con esa idea nos quedamos. Rosa, te mandamos el libro a casa. Muchas gracias por participar en Pensamiento Positivo. También comentarle, si puede ser, me hice una analítica, antes de esto me hice una analítica porque yo me encontraba muy cansada. ¿Sí? Bueno, yo trabajo en un hospital y me hice una analítica porque llevo todo el verano muy cansada y la verdad es que tengo el hierro y todo bajísimo. Bien. Si eres enfermera lo vas a entender muy bien, muy fácilmente. Mira, si tienes bajo el hierro ¿dónde se encuentra? En la sangre, ¿verdad? Sí. El hierro es transportado por la hemoglobina, lo cual quiere decir que tienes que buscar un problema en tu familia, en los de tu sangre, para que te den solución a esta anemia, porque el inconsciente, curiosamente, se te está manifestando a través de esta anemia, dándote a entender como que en tu familia te ahogas, no tienes el suficiente oxígeno que necesitas. La acogida, la aceptación, la ampliación que necesita Rosa. Y entonces el inconsciente, como no sabe distinguir entre lo real y lo simbólico, y como siempre hace para protegernos, aunque a veces no lo entendamos, te produce una anemia, y la anemia es, quiero alimentarme en mi familia, quiero que me acojan en mis valores en mi familia, quiero que me cojan, que me quieran, quiero que me den aire, que me den oxígeno, que no me ahoguen en mi familia. ¿Te suena algo esto, Rosa? Sí, justamente. Rosa, muchas gracias. Te mandamos el libro a casa. Espero que te haya servido de ayuda. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Chumari, tenemos al teléfono también a Raúl de la Rosa, que se va a unir a charlar con nosotros. Raúl, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Raúl. ¿Qué tal, Chumari? ¿Cómo va? Buongiorno per la mattina. Aquí estamos. Oye, vosotros en vuestro último libro comentáis mucho el tema de las ondas electromagnéticas, que es otro tema eso te puede dar lecciones magistrales, Raúl. Raúl, ¿cómo cuidamos? Raúl es uno de los más expertos, que hay aquí en España, ¿eh? Raúl, ¿qué hacemos con las ondas electromagnéticas? ¿Qué hacemos con el móvil, con el microondas? Bueno, hay muchos elementos a nuestro alrededor que emiten radiaciones electromagnéticas, no solo estos dos que has citado, pero efectivamente estos dos quizás sean de los más conocidos. ¿Usamos o no el microondas? Hombre, cuanto menos lo usemos, mejor.
sinceramente el microondas pues produce un cambio importante en el propio alimento, aparte de las radiaciones que emite cuando estamos cercanos a él y está en funcionamiento, que indica que es mejor usarlo con la máxima prudencia, Mira, al igual que el móvil que comentabas. Sí, una cosa, un ejemplo, el otro día en un programa de radio también invitaba, y te invito a ti también, a que compres una pequeña planta, pequeñita, y luego otra igual, o te compres 2 claveles o 2 rosas, hagas hervir agua en un fuego de leña, de carbón o de gas, porque el gas es fuego y es muy natural, y luego hagas hervir otro litro de agua en el microondas. Dejas enfriar ese agua y vas poniendo agua a esas 2 plantitas iguales que has comprado, o esas 2 rosas, o esos 2 claveles. Y ves lo que va pasando al cabo de 5 días, 10 días. Si tú eres capaz de seguir cocinando, calentando, incluso los biberones a los niños, que a mí se me cae el alma al suelo cuando lo veo. Después de ver esta prueba, ya estás en poder del conocimiento y eres libre para poder decidir lo que estabas haciendo hasta ahora o lo que te proponemos en el libro Vida Sana. Solamente fíjate en lo que sucede en estas plantas o en estas flores, regándolas con agua hervida en gas butano o en carbón o en leña y en agua hervida en un microondas. ¿Y qué hacemos con los teléfonos móviles, Raúl, Chumari? Bueno, una posibilidad es usarlo lo menos posible, pero entiendo que en esta sociedad y si actual eso no fuera posible, bastante difícil de hacer, con lo cual lo mejor es utilizar un pinganillo, es decir, alejarse del foco, que es el propio teléfono, la antena interior, el teléfono sí es una antena, con lo cual reducimos bastante la radiación con este elemento que nos separa del teléfono, no usarlo en sitios cerrados lo máximo posible, especialmente dentro de los vehículos, mejor al aire libre. El teléfono así utiliza menos potencia y por lo tanto nos irradia bastante menos la cabeza y por tanto el cerebro, que además es el elemento más sensible que hay en el organismo a ese tipo de radiaciones. Si os tuvierais que quedar, y con esto vamos acabando, con 1 o 2 consejos a lo sumo para llevar una vida sana, para cuidar nuestro cuerpo para toda la vida, ¿cuál diríais en plan titular? Yo os diría que el cuerpo y la mente forman parte de un mismo ser y lo que afecta al cuerpo lo hace a la mente y viceversa, con lo cual yo creo que es ahí donde debemos poner nuestro máximo esfuerzo y no generalizar ninguna dieta, ninguna práctica, ya que somos en realidad seres únicos y por lo tanto hay que ir observando los cambios que se producen en nosotros y en nuestro entorno para irnos amoldando a lo que sucede y por tanto intentar estar sanos y de una forma natural, viendo un poco nuestra propia evolución, tanto externa como interior. ¿Tú qué dirías, Chumari? Yo diría reírnos de nosotros mismos. Mira si es fácil que para reír solamente hay que poner en marcha 14 músculos. Cada vez que nos enfadamos ponemos en marcha mínimo entre 40 y 50 músculos. La verdad es que yo creo que si nos riésemos de nosotros mismos, si no le diésemos importancia a las cosas tanto como les damos, seríamos mucho más felices. Y sobre todo, para terminar, tomar decisiones. El no tomar decisiones, repito, el no tomar decisiones nos pone enfermos. A ver, explica esta idea, Chumari. ¿Perdón? ¿Explica esta idea? Muy fácil. Si tú no tomas decisiones, tu cuerpo, tarde o temprano, te lo devolverá con dolor, porque el cuerpo siempre, tarde o temprano, te devuelve el dolor del sufrimiento, del conflicto, de la emoción, del problema que tú tuviste. Pero cuando tú tomas una decisión, el inconsciente lo liberas y no necesita manifestarse a través de tu cuerpo para sacarlo a través de una enfermedad, para decirte que hay algo que viviste con emoción y que lo secuestraste. Por lo cual, cada vez que tú tienes que hacer algo, tomar una decisión y además tomar una decisión sincera, no decir lo que es políticamente correcto, porque aún es doble grave lo que queda dentro. Quiere decir, si hay alguien que te ha molestado, si hay alguien que te ha dicho algo que te ha contrariado, de una manera educada y correcta, tú tienes que decirle, esto no me ha gustado, esto no es así. Sin embargo, si lo callas y dices, bueno, por no enfadarme, porque estaba delante de mis padres, porque mi cuñada ya sé cómo es, esto de guardar esa emoción va a hacer que tarde o temprano el cuerpo se manifieste con un dolor, con una enfermedad. Chumari Alfaro, Raúl de la Rosa, mil gracias por participar en Pensamiento Positivo. Me encantaría seguir charlando con vosotros y os emplazo a que otro día
Y es más, si Perfectamente. estáis por Madrid, me encantaría que vinierais aquí al Además, estudio. podemos hacerlo en directo, Cuando desde queráis. ahí, abriendo Sí. el micrófono, en fin. Aceptáis la los teléfonos. invitación, es un poco encerrona en Perfectamente. público, pero me encantaría, de verdad, se han quedado Eso, muchísimos temas en el tintero que creo que son importantes. Bueno, Pues nos vemos. Cuidaos Hasta- mucho y que tengáis un buen día. Hasta pronto. igualmente, un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, hasta Venga, pronto. adiós. Pensamiento positivo. La propuesta. Juan Carlos Cubeiro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, Sergio? Un placer hablar contigo como cada sábado por la mañana en torno al ecuador de nuestro programa, en torno a la 1:30. Muchas gracias, igualmente. ¿Cómo va tu nuevo libro, Los Mosqueteros? Muy bien, está funcionando muy bien. Como sabes, se inauguró la nueva Masía Sí. esta misma semana, con lo cual ha coincidido y además con una película que también de aventuras muy entretenida. Bueno, pues todo a la vez, Los Mosqueteros de Guardiola y la nueva Masía. Lo leí en tu blog y por eso te lo pregunto, Juan Carlos. Muchas gracias. ¿Qué película, qué libro nos recomiendas hoy, Juan Carlos Cubeiro? Bueno, ligado a lo que nos han comentado Chusmari y Raúl, yo diría en películas, una película muy amable y positiva y basada en una historia real, como es Comer, Beber y Amar, de Julia Roberts. Sí. Y por otro lado, en el sentido más negativo, para ver lo que significa la enfermedad y sobre todo lo que significa el miedo, una película que se estrenó ayer, que es Contagio, de Stephen Soderbergh, con un montón de buenos actores, y una película, la verdad, muy interesante. Muy bien. En el lado oscuro de no cuidarnos en todas las facetas de las distintas energías. Pues con eso nos quedamos, Juan Carlos Cubeiro. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Pensamiento positivo. El programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Javier Urra, muchos libros. Uno de ellos, Educar con sentido común. Todo lo que hay que saber para que tus hijos y tú seáis felices. Muchos de ustedes le conocen, colaborador habitual de medios de comunicación. Javier, muchas gracias por venir hasta Nada, los encantado, estudios. encantado. Está escuchando con mucha atención la participación, además de este navarro, que es Chumari. Sí. Y bueno, yo creo que has empezado el programa hablando de que la salud no es solo la enfermedad. Y es cierto, ¿no? Lo dijo la Organización Mundial de la Salud en el año 1946. La física, psíquica, social. Pero no solo la no enfermedad, sino estar en positivo, ¿no? Me ha parecido que un programa que es este, como es Pensamiento Positivo, le he escuchado a Chumari decir que es muy importante en la vida las aptitudes con C. Totalmente de acuerdo, ¿no? Me ha preocupado, sin embargo, cuando ha dicho que la base psicosomática de todas las enfermedades, que todas las enfermedades tienen una base psicosomática. Bueno, yo soy psicólogo, no, yo desde luego no me atrevería a asegurar eso, porque no lo sé, eso de decir que toda persona que quiere chocolate, habrá oyentes que digan, joder, quiero el chocolate y me aman y me adoran, pero me gusta el chocolate, ¿no? Quiero decir, yo veo ahora un cierto movimiento social, no sé, Sergio, si tú lo compartes, y sobre todo de expertos, entre comillas, que lo que viene a decir es, si usted está enfermo, la culpa es suya. Consciente, inconsciente, subconsciente. Yo no creo que toda persona que tiene un cáncer o que tiene una situación de esa se lo produce por algo, porque no ha dejado de decir, porque ha dicho, porque... No, yo creo que hay cosas endógenas, hay cosas exógenas, y que hay enfermedades, en fin, que los expertos no terminan de entender cuáles son las bases genéticas o que nos dañan. Por lo tanto, yo soy muy favorable a lo que se dice de que podemos mejorar las cosas, que debemos de saber enfrentarlas, pero tanto como que somos responsables de todo lo que nos pasa, me parece que es decirle a la víctima, usted es culpable, y me parece peligroso. Javier, hoy vamos a hablar de conflictos entre padres e hijos. Te pido así para arrancar la sección y antes de hacerte algunas preguntas, 2 o 3 claves que a ti se te ocurran para ayudar a un padre, incluso a un hijo que nos esté escuchando, y de, oye, yo me llevo mal con mis hijos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué claves se te ocurren? Primero, preguntarse si le quiere. Y una pregunta, ¿y si la respuesta fuera no? En la medida posible separarse. En cuanto puedas, en cuanto tengas 18 años, vete de casa, respeta a esa persona. Y bueno, nadie se puede obligar a querer, ni padres ni hijos, seas adoptado o seas biológico. No, pero convivamos, ¿no? Desde el respeto. Pero si la respuesta es sí, nos queremos, pero tenemos malos hábitos porque el padre es muy pesado y tiene mucha intromisión, o así lo vive el hijo, porque el hijo es muy irrespetuoso y quiere convertir su casa en un hostal, marcar unos mínimos de convivencia para poder transmitirlos, ¿no? Y luego, en algunas situaciones, buscar el apoyo de un profesional que firme casi un contrato, ¿no?, relacional para poder abordar esa situación que es tensa y que a veces es muy contaminante, a veces muy agresiva
y desde luego muy negativa para ambos. ¿Hay que aprender a estar de acuerdo en el desacuerdo? Pues una pregunta muy interesante. Yo creo que sí. Porque antes se decía gente que estamos en desacuerdo a veces con nosotros mismos, o con nuestro pasado, o con el futuro, y desde luego, como no, con la pareja o con el vecino. O sí, tenemos que saber manejarnos en el conflicto, sin duda. Tener criterio, ahormar nuestros criterios y sobre todo valorar mucho y responsabilizar mucho la importancia del otro. Me parece que es importante. Sí, sí. Siempre habrá una dificultad intergeneracional, siempre habrá... No, yo creo que no se educa en la ruptura, tampoco de pareja, y por eso estamos viendo casos tan dramáticos e interrogantes tan graves en días como hoy, como esos niños de Córdoba en procesos de separación mal llevados. Sí, hay que manejarse bien y tener herramientas y gestionar el desacuerdo, sí. ¿Qué herramientas ofrecerías a un padre o a una madre bueno, pues que ahora mismo, yo que sé, tiene conflictos porque su hijo llega tarde o porque no aprueba o por los Bueno, conflictos pues típicos? cosa. Por ejemplo, si que llega tarde, lo hablaría antes. Es decir, mira, si vas a llegar por la edad que tienes, te vamos a permitir hasta las 12. Si llegas media hora tarde, la semana que viene saldrás una hora menos. Eso no es una negociación, eso es marcar unos criterios y si lo hace, será responsable de sus propios actos. Y los padres tienen que ser lo suficientemente adultos para que eso se cumpla. Respecto a los estudios, bueno, los estudios y partiendo de la capacidad que tenga el chaval, se puede entender un fallo, se puede entender un mal momento, pero no que sea vago. En la familia, en ese gran núcleo, tenemos que participar todos y todos trabajamos. En una etapa estudiando, en otra trabajando en la calle. Por cierto, qué gozada poder aprender a lo largo de la vida, ¿no? Ujú. Por lo tanto, es un derecho y una obligación, primordialmente para devolverle a la sociedad lo que te está aportando. Y por tanto, eso de que no quiero, o no me apetece, o no me da la gana, es que es inaceptable. Entonces, esas son normas que hay que poner desde el primer momento. Otra cosa es que se sea brillante o no, que se alcance una nota o no, que te guste una cosa más, te motive, que seas más o menos vocacional para un estudio u otro. Pero unos mínimos, si tienes capacidad, es exigible, como lo es el respeto, como son las buenas formas, como lo es la urbanidad, como lo es, como decía antes Chumari, la posibilidad de mover esos 14 músculos y sonreírse. Eso es casi una obligación, ¿no? Moral, que es decir, sonríeme, no me hagas la vida imposible, ¿no? No dificultes las cosas, porque a veces las minorías, los marginales o las personas que tienen menos capacidad utilizan esa fuerza. No, yo soy tu hijo y por lo tanto me das de comer, me vistes, me tal, y yo a cambio nada. No, a cambio nada, no. ¿Cómo acabar con el chantaje psicológico? Primero, no admitiéndolo desde el primer día. No, no puedes permitir que un niño de 2 años te chulee. Segundo, sabiendo que si te hacen un chantaje, las cosas irán a peor. El joven un día te dirá, pues quizá la vida no tiene sentido para mí. Y saber en fin, que el chantaje te resta absolutamente libertad y hace al otro un tipo banal, chantajista, incapaz. Por tanto, no, hay que decir desde el primer momento, no, el chantaje, no, pero ni chantaje de padre a hijo, ni de hijo a padre, ni de pareja, ni profesional, no, el ¿Puede ser que chantaje, a veces no lo detectemos? ¿Que estemos en una no, situación sí, en la sí, que sí, nos están haciendo no, chantaje emocional y no no, seamos siquiera no, yo conscientes? creo que somos perfectamente conscientes. En las entrevistas que has hecho antes lo han dejado claro, ¿no? Que a veces con tu cuñado o con una persona te dice algo que te molesta, te duele, pero por no enfrentar, por no ser asertivo, por no decir que no, por no decir, oye, me molesta, de manera, como se ha dicho, educada, no se hace. No puede ser, ¿no? Que tengamos esclavos a nuestro alrededor o que esclavicemos a alguien. Yo creo que, repito la palabra, respeto, afecto, ternura, es esencial, ¿no? El chantaje, sí, claro que se capta. Hay que ser muy necio para no captar que te están chantajeando, sí. Nos pregunta Sonia en nuestro Facebook de Pensamiento Positivo, donde les recuerdo que no solo pueden acceder a todos los programas de la temporada, los grabamos en vídeo y los subimos allí, sino que además nos pueden formular preguntas. Nos dice Sonia, ¿cómo motivo a un adolescente de 15 años? Es difícil. ¿Hay que motivar a alguien, por cierto? Pues sí, a ciertas edades sí, porque los chicos tienen unos cambios hormonales y usted verá, doña Sonia, que su hijo está en una posición imposible, tumbado en el um, taburete de casa o en el sofá y de pronto le suena el teléfono y sale corriendo y se echa 2 litros de colonia y luego usted no sabe si va a volver encantado de conocerse o absolutamente imposible dando portazos, depende de lo que le haya dicho. Ahora, vea usted que ese chico de 15 años que deja casi todo tirado, luego tiene algo guardado en su cuarto que lo mantiene cuidadosamente. Es decir, lo que entiende suyo e importante, o
alrededor de sus amigos, fíjese cómo eso lo cuida. Es cuestión de ir generalizándolo, ¿no? ¿Cómo se puede motivar? Mucho con mayores, con ancianos, con decir, fíjate, te voy a enseñar profesionales que son amigos o conocidos, que te van a enseñar en lo que trabajan, sea en la radio o sea haciendo pan, y vas a ver qué a gusto están. Porque al final es verdad que más allá de esos cambios hormonales, uno tiene que tener una razón de vida. Lo que pasa es que los chavales están en un momento de transición, de cambio, donde han dejado de ser niños, donde no tienen claro cuál es su futuro, pero hay que decirles, ¿no? Y entonces, motivar puede ser una excursión este verano o puede ser tantas y tantas cosas. Ahora, también hay que motivar con el día a día, con el deber, con lo bien hecho, con lo sencillo, con lo humilde, con que se sientan a gusto consigo mismo cuando vuelvan esa tarde o esa noche a casa y dicen, joder, me siento a gusto, lo he hecho bien, he hecho un buen trabajo, he hecho una buena redacción. Por cierto, que ahora casi nadie hace redacción y convendría que se haga. Entonces, sí es verdad que a un chaval hay que estimularle a veces porque caen en interrogantes, en vacíos, en silencio y en abulia. Eso es muy propio de los adolescentes, como pueden caer luego en estar hiperkinéticos, ¿no? Ambas cosas. Pero fíjate, yo creo que es un tema que no se trata con los más jóvenes, ¿no? Vivimos en una sociedad donde parece que el sentido de la vida es pagar una hipoteca, jugar a la consola y cambiar de televisión de plasma cada 2 años. Hay muchas personas que rechazan ese modelo. El problema es que no tenemos un modelo alternativo, claro, que yo creo que sería un poco la propuesta para encontrar motivación, el sentido de tu vida, algo que te aporte significado a ti y a la gente que tú quieres. ¿Cómo ayudar a que los adolescentes, a que los jóvenes encuentren eso dentro de sí mismos? Pues hay que hacerlo. Mira, yo ayer estuve en un grupo de trabajo de Cineforum y les comenté una película que es dura, que es 2 horas 35 minutos. Es un instituto australiano y se genera por las típicas cosas entre adolescentes. Te quiero, te dejo de querer, al que quiero yo no me quiere a mí, el otro. Ujú. Pero luego aparece la anorexia, pero luego aparece un chico que no se atreve a hablar de su orientación sexual, pero luego aparece otro que tiene mucho enganche con los porros, en fin, los distintos perfiles. Y al final, tiene un final duro esa película, aparece una chica que se encierra en un cuarto de baño y se suicida. Por cierto, la más inesperada, la que parece que muchas veces los expertos, entre comillas, diagnosticamos o diagnosticamos a los que nos dan algunos síntomas y otros que pareciera que no, están pensando en cosas terribles. Eh, una película como esa te hace pensar cuáles son los proyectos de vida, por qué los jóvenes tienen proyectos a veces tan a corto plazo. La OCDE nos ha demostrado que la razón de muerte de 18 a 24 años mayor es el suicidio. Digo, esto es un dato, en fin, yo creo que Nos durísimo, debería hacer reflexionar. durísimo en los países de la OCDE. Entonces, esa idea que tú dices muchas veces, Sergio, y que te he leído en algún libro tuyo, de que pensamos mucho a corto plazo, es verdad, eso habría que cambiarlo. Decir a los chicos, oye, mira, estás en un cambio, esto es una transición, pero tienes un futuro. Hay mucha gente que te va a querer, mucha gente que te va a despreciar, mucha gente de la que te vas a alejar, hay muchas cosas que vas a iniciar, cosas que no las vas a acabar. Bueno, esto no es fácil que tú lo creas o que lo vivas o que lo percibes, pero lo vas a necesitar, ¿no? Entonces me parece que hay que darles un proyecto de vida, una ilusión, una razón, Mira, al final la gente que estamos mayores, por cierto, que nosotros nos estamos despidiendo más de la vida que tú, nos sentimos muy felices, ¿no? De haber tenido un chico como tú, esto nos da una razón. Ojalá yo pueda ver que tú un día tengas una razón y por lo tanto, sigamos con ese respeto intergeneracional. Eso, dicho en un coche o dicho dando un paseo por un bosque, parece que no, pero a los chavales les cala, les da un proyecto, un futuro, una razón, un entender que las cosas no acaban aquí o ahora, pero porque los chicos con 16, 17 años, el que un profesor les ponga un suspenso y que la novia les diga no, les hace a veces casi un eclipse, Sí. cuando tendría que ser solo una sombra. Javier, a modo de titular, una clave para personas que estén superando conflictos entre padres e hijos en este momento. Merece la pena. ¿Merece la pena? Merece la pena luchar, merece la pena ir a profesionales, merece la pena hacerse autocrítica, merece la pena, pero no bajo cualquier precio, no bajo el chantaje, como decíamos antes, no bajo la sumisión, no bajo la falta de respeto, pero busquemos sistemas alternativos, pensamientos de otra manera, posicionémonos, escuchemos a otras personas, pongamos entre nosotros un casco azul, pero merece la pena porque ah, que nuestro hijo o nuestro padre nos desprecie, nos mancille,
nos hace también mucho daño. Me parece que hay que ser en ese sentido muy generosos y que es una razón de vida, sí, yo creo que merece la pena, sin duda. Javier, merece la pena tenerte aquí en Pensamiento Encantado, Positivo. encantado, y además estoy encantado escuchando a otros profesionales, a otros expertos, y me parece que es bueno, ¿no? Ponerle a la sociedad con capacidad crítica. A todos tus oyentes de un pensamiento positivo, interróguense si lo que se dice en esta radio es verdad o no. Por ejemplo, Sergio ha dicho hace 15 minutos, ¿les parece sensato? Bueno, pues yo creo que tus oyentes que han elegido este programa es porque son capaces de tener capacidad crítica. Hasta otro día, Hasta Javier. otro día. Pensamiento Positivo, el programa de Punto Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. Borja Vilaseca, autor de 2 grandes libros, bueno, en realidad 3, El sinsentido común, El Principito, Se pone la corbata, son sus 2 últimos. Además, director del Máster de Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de Barcelona y que hoy estrena una sección con un bello nombre, fíjense, Fuentes de Inspiración. ¿De qué nos vas a hablar, Borja? Buenos días. Hola, muy buenos días, Sergio. Bueno, lo primero decir a los oyentes que, por favor, como decía Javier Ura, que no se crean nada de lo que diga, que no desalentarlos también incluso a leer o a ver las películas que voy a recomendar con mucho pensamiento crítico y escepticismo. Solo voy a recomendar cosas que a mí me han marcado la vida y la mayoría de ellas atentan contra todas las creencias con las que hemos sido condicionados. O sea que con este espíritu provocador empiezo esta sección de... Arrancamos bien, me gusta, Borja. Arrancamos con energía, sí, porque solo hay que ver los resultados que estamos obteniendo a nivel social, personal, profesional, para darnos cuenta que muchas mentiras y muchas, mucho condicionamiento falso y erróneo forma parte de nuestra manera de pensar, ¿no? Y ese es el espíritu de Fuentes de Inspiración. Y hoy, esto es lo que vamos a hacer aquí, ¿no? Hablar de nuevo paradigma, hablar de una nueva manera de ver las cosas. Hoy nos hablas de la antidieta, ¿no es así, Borja? Sí, un poco, bueno, sabiendo que venía Chumari Alfaro y un tema del cual no soy absolutamente experto, como es la nutrición, sí que puedo hablar de mi pequeña experiencia, ¿no? Hace un año exactamente pesaba 91 kilos, hoy peso 80 kilos, me siento mucho mejor conmigo mismo, tengo mucha más energía y realmente he aprendido pues un poquito más de el impacto que tienen según qué alimentos en mi forma de funcionar y sobre todo cómo le sientan a mi estómago, ¿no? Y entonces, bueno, pues simplemente decirle al lector, ¿no? Que este libro que se llama La Antidieta, sí, que me lo han recomendado por muchas partes, es un libro muy provocador de Harvey y Marilyn Diamond, de la editorial Books for Pocket. Y básicamente no te propone ninguna dieta, es decir, simplemente te hace una reflexión, te inspira una nueva manera de enfocar la alimentación alineada con lo que nuestro organismo físico verdaderamente necesita, ¿no? Uh-huh. Fíjate, bueno, hay un dicho, ¿no? Que habla esto de que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe, desayunar como un mendigo. Yo te he oído alguna vez a ti, Borja, decir que igual no. ¿Qué opinas? ¿Qué Claro, dice este libro? Ya, claro. Entonces, lo primero, cada vez que oímos algo diferente, nuevo, que atenta contra nuestra manera de pensar, nos vamos a poner a defensiva, nos vamos a poner un poco, ostras, ¿qué está diciendo? Entonces, no os creáis nada, amigos oyentes, no os creáis ni una palabra, pero intentar ponerlo en práctica 10 días. Es lo único que invito, sobre todo para esas personas que están viendo que en el desarrollo personal es muy importante tener más energía vital y que la energía vital muchas veces viene de lo que comemos, ¿no? Entonces, básicamente este libro cuestiona todo esto y te dice, no, eso no es así. Lo que pasa es que cada persona tiene que verificar cómo le sienta, ¿no? Yo antes me tomaba un bocata de jamón con Coca-Cola por la mañana, hace más de un año que ¿Hacías esto realmente, Borja? Sí, yo me tomaba mi bocata de jamón, mi Coca-Cola, pensando que hoy hay que desayunar con mucha energía y madre mía lo mal que me sentaba. Claro. Lo que pasa es que, claro, uno va tomando conciencia y se va dando cuenta de las barbaridades que va haciendo consigo mismo, ¿no? Este libro te habla de que el cuerpo está regido por un ciclo natural que está compuesto más o menos por 3 funciones principales, ¿vale? La primera es la apropiación de alimentos, que según este autor se da entre las 2 de la tarde a las 10 de la noche, sobre todo en España, en otros países cambia. Entonces, desde las 2 de la tarde a las 10 de la noche estamos apropiándonos de alimentos, ¿no? Desde las 10 de la noche a las 8 de la mañana, que es cuando pues en principio pues vamos a dormir y estamos ahí toda la noche, se hace la asimilación de nutrientes, lo que el cuerpo necesita para funcionar óptimamente. Entonces, en función de la comida que le damos, a veces en esta sociedad tan prefabricada, a veces no tenemos ningún nutriente, ¿no? Y por último, desde las 8 de la mañana
a las 2 de la tarde es la eliminación de desechos, ¿no? Por eso yo creo que no nos pondremos muy escatológicos, pero la mayoría de nosotros vamos al váter por las mañanas, ¿no? Entonces, claro, la idea está en que este libro te invita a decir, oye, la apropiación de alimentos, vamos a ver qué alimentos son los más beneficiosos para el buen funcionamiento de nuestro estómago, vamos a ver cómo se combinan entre ellos, palabra clave, la trofología, que no hablaremos mucho de ello porque no soy ningún experto, pero que los autores investigan, y luego ya te digo, la asimilación de nutrientes es en base a lo que he comido, pues eso es lo que me va a constituir como organismo y como bienestar físico y emocional, ¿no? Y bueno, va un poco por ahí, en la estructura principal de este libro, ¿no? Vale, genial. Todo esto suena muy bien. Ahora bien, ¿cómo lo llevamos a la práctica, Borja? Vale, yo hablo de mi pequeña experiencia, ¿no? Lo que propone este libro, y yo he verificado como periodista escéptico que no me creo nada, y que por supuesto cuando estaba leyendo el libro digo, pero madre mía, pues si esto atenta contra todo lo que me han dicho desde pequeñito, ¿no? Básicamente es por la mañana, es decir, desde que nos levantamos, en esta fase de, pues eso, de como decíamos, de eliminación de desechos, desde las 8 hasta las 2, básicamente es comer fruta. Que los oyentes que estén motivados en poner en práctica esta comen toda la fruta que quieran. Te haces tu zumo natural, tu platanito, tu manzana, es decir, toda la fruta que quieras. Porque la fruta, que su contenido es sobre todo agua, lo que ayuda es a depurar el organismo. Porque ¿qué pasa? Como en esa fase del día tu organismo está limpiando, está eliminando desechos, si tú le metes más alimentos pesados, como puede ser cualquier desayuno contemporáneo, lo que estás haciendo es obstruyendo el proceso natural de eliminación de desechos. Es decir, tu estómago nunca acaba de estar limpio del todo y entonces consume muchísima energía que igual no vas a poder utilizar pues para otras actividades en tu día a día. Entonces, por la mañana hasta el mediodía, primero significa que tengas hambre, porque muchas veces comemos porque parece que toca comer, ¿no? Entonces siempre tengo hambre, venga, toda la fruta que quiera. Mediodía, es decir, durante la apropiación de alimentos hasta la hora de cenar, la idea está en comer lo que tú quieras, pero ojo con cómo combinas los alimentos. Entonces, esto daría para un programa de muy largo, ¿eh? Muy brevemente sería siempre empezar un poco con verdura, con ensaladas, y luego, por ejemplo, si te quieres tomar un trozo de carne, estupendo, pero no lo mezcles con patatas fritas, por ejemplo, porque ya si le metes ensalada, carne y patatas, tu estómago requiere, bueno, de una digestión de casi 8 horas. Entonces, claro, durante esas 8 horas igual introducirás más comida y entonces se producirá lo que dice la toxemia, que es por eso engordamos, porque hay más obstrucción, más desechos de lo que limpiamos. Y sobre todo, una pequeña recomendación, que cenemos, pues eso, cenemos en relación con la combinación de alimentos que propone este libro, pero sí, siempre dejando 3 horas, al menos 3 horas, antes de irnos a dormir, para Borja, hacer una profunda digestión. Con eso nos quedamos. La antidieta, un libro de Harvey y Marilyn Diamond. Muchas gracias y espero contar contigo por aquí pronto. Me ha encantado contar contigo y sobre todo que nos recomiendes este libro, Borja. Un placer, un abrazo a todos. Hasta muy pronto. Pensamiento positivo, el cierre. Hasta aquí ha llegado nuestro pensamiento positivo del día de hoy. Hemos charlado con Chumari Alfaro, que nos ha recomendado tomar sandía, que nos ha hablado de que la depresión es un mensaje que la mente nos manda para que cambiemos el camino. Con Raúl de la Rosa hemos aprendido lo difícil que será nuestra vida si seguimos usando el microondas y el teléfono móvil. Y por mi parte, recomendarles un libro, Los secretos eternos de la salud, un libro que ha cambiado mi vida. El autor, Andreas Moritz. Espero verles la semana que viene. Mi nombre, Sergio Fernández, y esto, Pensamiento Positivo.